Nuestro siguiente interviniente es Luis Cereijo, que tiene amplia experiencia también como ex representante estudiantil universitario. Él además ha emprendido una carrera investigadora y académica. Actualmente está cursando el doctorado en la línea, es fácil la línea, Luis, a ver, Salud Pública, Epidemiología Social y la Actividad Física. Y además acabas de publicar, ¿no? Se está haciendo mayor, Luis se está haciendo mayor, fíjate. Lo ha dicho él, ¿eh? Viva Argentina. Y lo está haciendo en la Universidad de Alcalá, que ayer teníamos aquí representación. Así que, Luis, te dejo la palabra. Pues muchas gracias y lo primero, muchas gracias a la Organización de Estados Iberoamericanos por invitarme. Yo dejé la representación estudiantil hace ahora 3 años y bueno, está chulo. La verdad que el espacio iberoamericano fue algo que siempre se me quedó pendiente, es algo en lo que creíamos mucho de la Organización Nacional de Estudiantes aquí de España, que de hecho motivamos una declaración institucional aprobada por todas las organizaciones nacionales de estudiantes de Europa a favor de, instando a la Comisión Europea a trabajar por la creación o la colaboración en la creación de un espacio euro-latinoamericano del conocimiento, y el poder, después de un tiempo de dejar todo esto, seguir trabajando y colaborando, pues la verdad que me gusta mucho y me hace muy feliz. Es una situación muy divertida que comparto ahora mesa en la misma sala con Jorge y con Federico, que cuando era presidente nacional, pues bueno, nos lo pasamos muy bien los tres. Entonces está bien, está guay. ¡Buah! Aquello era divertidísimo, aquello era divertidísimo. Sí, hombre, divertirnos nos divertíamos. Bueno, la idea de presentación es un poco plantear una serie de ideas claras. Lo hablé con Jorge, le pregunté un poco qué es lo que mejor podía, o de qué manera podía aportar. Y sí adelante que obviamente lo que hago es intentar hacer un diagnóstico de cuál es la situación de la representación estudiantil y de qué manera el colectivo estudiantil puede formar parte del proceso del espacio iberoamericano del conocimiento. Y sí, obviamente tiene un gran sesgo eurocéntrico, en el sentido de que pues, soy español, mi representación estudiantil se ha desarrollado siempre en el espacio europeo y aunque he colaborado y participado en procesos iberoamericanos, realmente el espacio europeo puede con todo y es lo que hay. Vale, en primer lugar, el primer punto que quiero plantear es la dimensión del espacio iberoamericano de educación superior, la dimensión social. La dimensión social, bueno, resumiéndolo, un pilar que considero fundamental sobre el que se debe construir el espacio iberoamericano del conocimiento es que haya un acceso universal, bueno, no solo acceso, de hecho en Europa el movimiento estudiantil europeo consiguió modificar esta idea hace ya bastante tiempo, a transformarlo acceso, permanencia y culminación. Son 3 fases distintas porque hay muchas veces que los procesos y las políticas públicas se han basado mucho en facilitar el acceso, olvidándose de todo lo que ocurre durante el proceso de educación del estudiante y la terminación del proceso. Creemos que creo que es una base fundamental del proceso iberoamericano del conocimiento, el construirlo sobre esta premisa, y el concepto de dimensión social del espacio europeo lo crea el movimiento estudiantil europeo, la European Student Union, consigue posicionarlo por primera vez en el Summit de Londres en 2007 y es en la Declaración Ministerial de Praga, si no me equivoco, en 2001, la primera vez que aparece en un documento oficial del proceso Bolonia, en el comunicado de la Conferencia Ministerial de Praga, y se desarrolla la Conferencia Ministerial de Bucarest. Sí es verdad que nos dimos cuenta, y esta parte está chula, que cuando, siendo yo presidente nacional, nos tocó la revisión del documento político de dimensión social europeo y no había una definición como tal. Entonces, ahora se da la situación de que la definición del proceso de dimensión social es exactamente el mismo para la Organización Estudiantil Española, porque lo definimos nosotros, después lo llevamos a Europa, y para entenderlo se basa una parte previa de que hay que entender que nuestras estructuras sociales son estructuras sociales desiguales, y que, por tanto, el sistema educativo y el proceso educativo, como es una construcción social, también parte de esas desigualdades. Y a partir de esto, definimos como dimensión social la función que tiene la educación superior universitaria y todas sus instituciones en trabajar desde la enseñanza universitaria para la reducción de las desigualdades en la sociedad en la que se enmarca. Y esto, como dice ese párrafo concreto de las 2 declaraciones, no es solo una labor de aporte económico. La forma de reducir desigualdades por parte de la educación superior se puede hacer de diferentes acciones y diferentes medidas, como por ejemplo en España es bastante ya tradicional
y lo tenemos muy normalizado, todo lo que es la extensión cultural y el trabajo de vertebración social del entorno de nuestras universidades públicas. Esto obviamente enmarca todo lo que es las conceptualizaciones que hay que tener respecto a precios públicos universitarios, sistema de becas, sistemas de ayudas económicos, etcétera, etcétera, que de hecho, como hemos hablado, pues vertebra todo. Cuando hablamos de estructura de títulos académicos, también hablamos de precios públicos universitarios, también hablamos de garantizar que cualquier política que se haga no genere un menoscabo para las oportunidades de acceso del estudiantado universitario. Y el mayor preocupación que podemos tener respecto al espacio iberoamericano, que es el mismo problema que se tuvo, o el mayor miedo que se tuvo cuando se creó el espacio europeo por parte del colectivo estudiantil, es que no vayamos a crear un espacio de conocimiento para élites, que no perdamos nunca de vista las desigualdades inherentes, y si es verdad, no sé quién lo decía ayer, hay algo con lo que estoy 100% de acuerdo, en que las mayores desigualdades que se generan para la ciudadanía en cuanto al acceso a la educación se genera en la educación preuniversitaria, pero también la universitaria tiene una labor de garantizar el acceso de todos y de todas. En segundo lugar, el espacio iberoamericano debe ser un proceso democrático y democratizador. Eso, ahí la verdad que un ejemplo muy bueno es el espacio europeo, que no solo es un proceso democrático, sino que es un proceso que ha servido para generar procesos democráticos en países donde sus decisiones de política universitaria no se llevan a cabo. Para esto varias ideas. En primer lugar, que los estudiantes deben ser un agente que como iguales construya, y aquí cito también un texto de la conferencia ministerial de Yerevan, que además este texto fue defendido por el Gobierno de España junto con otros 4 gobiernos que se incluyera en la declaración ministerial, en la que se decidió, todos los ministros y ministras de Educación Superior del espacio europeo defendían que el estudiante, al igual que el staff y el profesorado, eran agentes que tenían que participar en igualdad de condiciones como agentes totales y activos del proceso. Es decir, el estudiante no puede ser algo simbólico que utilizamos para aparentar una cierta democracia, sino que el colectivo estudiantil, los agentes estudiantiles deben ser parte activa, constante durante todo el proceso de decisión. Muy importante, las realidades en cuanto a representación estudiantil entre Europa y América Latina y el Caribe son brutalmente diferentes. Y esto es algo que a la hora de construir un proceso iberoamericano creo que es un reto muy grande que tenemos. No tengo la idea, la varita mágica para resolverlo, pero para hacernos una idea, en la parte europea solo tenemos CREUP y FER, que son las Organizaciones Nacionales de Estudiantes de España y de Portugal, que tienen sus características propias y demás, pero que son organizaciones plenamente reconocidas, que forman parte de la Organización Europea de Estudiantes, etcétera, etcétera. Y aquí mencionaba, solo ponía 4 organizaciones estudiantiles latinoamericanas, que sí es verdad que son con las que a lo mejor he tenido más relación, no las únicas, pero la FEU, pues se puede imaginar lo que es, una organización estudiantil, la Organización Estudiantil Universitaria de Cuba, con sus características propias, igual que las tiene la propia Cuba. UNE es una organización estudiantil, es la mayor organización estudiantil del mundo, es una organización estudiantil, para que se hagan una idea, a mí me invitaron a intervenir en una asamblea general suya, sus asambleas generales son en un campo de fútbol. Eso es UNE. Sí, pero bárbaro. O sea, UNE, para poder entender las diferencias que tenemos, la Unión Nacional de los Estudiantes de Brasil es la organización que lidera toda la movilización social del país. Cuando fue el golpe militar de los 80, la primera acción militar del golpe fue bombardear la sede de la Organización de Estudiantes de Brasil. Y con todos los temas que se están viviendo en Brasil, es UNE la que moviliza a la sociedad. Es mucho más que una organización estudiantil. Y tiene todas sus características, sus mecanismos políticos, sus influencias más allá de lo que es la educación superior, su visión de su función en la sociedad sobrepasa de lejos lo que es la política universitaria que puede tener CREUP o cualquier organización europea. La FUA, que es una gran organización estudiantil también con asambleas multitudinarias en Argentina, que tiene públicamente también, bueno, UNE, todos los presidentes de estudiantes de Brasil son miembros suelen ser miembros del Partido Comunista, tienen relaciones también, se juegan con el PT, pero se juegan esas dinámicas, cosa que por ejemplo en Europa no estamos acostumbrados a ese tipo de dinámicas de configuraciones absolutas de partidos. Y lo digo con absoluto respeto porque yo tengo una envidia terrible por UNE y creo que es una organización que consigue cosas que nosotros nunca, que el movimiento estudiantil europeo nunca va a conseguir,
pero tiene unas características institucionales muy diferentes a las europeas. Confech, pues ya se puede imaginar, podemos hablar de las revoluciones chilenas respecto a Piñera, ¿lo estoy pronunciando bien? Piñera, a la ley educativa de Piñera, como paralizaron todo un país con sus movilizaciones, y tiene una capacidad de vertebración juvenil, ya más allá de la educación universitaria, porque llega hasta la educación preuniversitaria, que no tiene las organizaciones estudiantiles europeas. Y todo eso con las dos grandes organizaciones continentales, que son la European Student Union, que es una organización muy institucional, que tiene un rol muy claro, muy marcado y muy fuerte en el espacio europeo de educación superior. No se hace nada en el proceso Bolonia ni en el espacio europeo de educación superior sin que la European Student Union tome parte de ello, nada puede avanzar. Y eso yo siempre he creído, también vengo de una tradición que es la de la Universidad de Alcalá, donde la representación estudiantil tiene un peso indescriptible, que cuando los movimientos estudiantiles o las representaciones estudiantiles tienen mucho peso y son clave en los procesos institucionales de sus universidades, se convierten en movimientos estudiantiles profundamente responsables, serios, de leer documentación, de conocer mucho, porque se dan cuenta que sus acciones tienen consecuencias. Y eso es un ejemplo de ello, ¿no? Una organización que, con la aparición del proceso Bolonia, se ha convertido en una organización fundamental en todos los procesos europeos y trabaja muy burocratizada, muy técnica, etcétera, etcétera. Y enfrente tenemos OCLAE, la Organización Caribeña y Latinoamericana de Estudiantes, que tiene un funcionamiento radicalmente diferente a ESU. Para empezar, no sé si lo saben, pero OCLAE por estatuto es el presidente de OCLAE, siempre es el presidente de la FEU. No hay elecciones al presidente del directorio de OCLAE, es el presidente de FEU, de la Federación Estudiantil Cubana. Y después se crea un directorio por regiones. La región andina tiene su representante, Centroamérica tiene el suyo, Cono Sur tiene el suyo, etcétera, etcétera. Entonces tiene un funcionamiento muy diferente. Y las preocupaciones de los movimientos estudiantiles latinoamericanos son radicalmente diferentes a las preocupaciones que tienen los movimientos estudiantiles europeos. Y las situaciones, aparte de que la situación política es mucho más inestable en América del Sur de la que pueda ser en Europa, es que encima se afecta mucho más a los movimientos estudiantiles de lo que puede afectar en Europa. Y todo eso es súper complejo y hay que saber cómo plantearlo. Y si es verdad, yo tenía, la verdad, que tuve muy buena suerte de tener muy buena relación con los movimientos estudiantiles latinoamericanos y hacer cosas juntos y demás, pero no podías hablar de proceso Bolonia, no podías hablar de... O sea, podías hablar, por supuesto, pero todo eso son procesos capitalistas, imperialistas y privatizadores de la educación superior. Pero también les digo que yo, muchos debates que tuve como presidente nacional con presidentes latinoamericanos, los tuve que tener en España con movimientos asamblearios españoles. Los mismos. O sea, tampoco es que... O sea, que en España también teníamos esa situación. Y la Organización Nacional de Estudiantes de España, CREUP, tuvo muchos problemas porque CREUP siempre ha sido una organización pro-Bolonia. La posición de la Organización Estudiantil Española siempre ha sido críticamente optimista con el proceso Bolonia, y nuestro discurso con los movimientos anti-Bolonia españoles siempre fue: sí, Bolonia trae muchísimos problemas, es una gran preocupación para el estudiante y la igualdad de oportunidades, pero no por lo que ustedes creéis, sino por otras muchas razones. Entonces es una cuestión de conocimiento. Entonces tampoco es tan diferente en ese sentido respecto a los problemas que tenemos que podemos tener en España, con la diferencia de que los movimientos asamblearios españoles son más flojos, no tienen la capacidad que tienen los latinoamericanos y no tienen fuerza de representación, y los problemas de Latinoamérica son los dirigentes estudiantiles nacionales. Y todo eso hay que ver cómo narices podemos crear una estrategia que permita orillar todas estas discrepancias y todos estos problemas de prejuicios respecto al proceso iberoamericano y a todo lo que venga de Europa, para que una vez haya un acceso a la información por parte de los movimientos estudiantiles latinoamericanos y puedan concebir y practicar y participar de la construcción, pues ya podamos pasar a la siguiente etapa. Y para ello, pues creo que la clave en todo es ser empáticos, ser muy, 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 muy empáticos con los movimientos estudiantiles latinoamericanos, en el sentido de que creo que todo lo que hacen y las razones que suceden en América Latina tienen su justificación, son situaciones que viven que nosotros no vivimos aquí, y hay que entenderlos y hay que ver de qué forma. Sobre todo lo que hay que entender es que estos movimientos estudiantiles, estas organizaciones estudiantiles, son las organizaciones estudiantiles reconocidas. Son las organizaciones estudiantiles sin las cuales no se puede construir, porque todas las manifestaciones que hubo para la Ley Orgánica de Universidades en España contra el proceso Bolonia, habría que multiplicarla por 150 y esa sería la respuesta en América Latina. Y con que lo haga Brasil ya estás paralizando un país clave, o Chile. Entonces, es importante contar con las organizaciones estudiantiles latinoamericanas, dedicar el tiempo y la energía y los recursos necesarios para
para hacerles ver las bondades de un proceso conjunto, de un espacio conjunto de conocimiento y que sean parte de él. En este paso también tenemos un problema, y es que, lo decía el rector, una de las cosas muy buenas que trajo el proceso Bolonia al estudiante. Yo estudié mi licenciatura, yo soy licenciado, es decir, estudié la licenciatura en plan extinguir y mi máster en Bolonia. Y las diferencias entre los derechos que tenía como estudiante de licenciatura a los que tuve como estudiante de máster, los que tienen mis estudiantes ahora como estudiantes de grado, son abismales. Para empezar, un programa de asignatura de licenciatura era lo que quisiera el profesor en todo momento del año. Una guía, se me olvidó el nombre, una guía docente es intocable. Y los horarios son intocables. Y eso no pasaba antes. Y el derecho a la evaluación continua y las capacidades de construcción que tiene el estudiantado y la representación estudiantil en el marco de Bolonia no lo tenían los planes antiguos. ¿Qué pasa? Que eso trajo como consecuencia que la representación estudiantil española y europea en general tuvo que dedicar muchísimo tiempo y muchos recursos a crear una dirigencia estudiantil, como se diría en Latinoamérica, formada, capacitada, técnica, porque ya sí se podía modificar las cosas a través de la parte técnica. En América Latina no hay esta realidad. Y no hay esta realidad no porque sean unos vagos y demás, sino porque el estudiantado universitario latinoamericano no tiene la capacidad que tenemos en español de modificar nuestro proceso. Ellos sí, ellos no lo tienen. Por lo tanto, no tienen esa necesidad de formación. Y eso es algo que generó un gap enorme entre, por supuesto, dirigentes académicos que estén en el proceso, representación estudiantil europea y latinoamericana. O sea, cualquier representante estudiantil tiene muy interiorizado la idea de tengo que saber muy bien de qué va la garantía de la calidad, cuáles son los standards and guidelines de garantía de la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Allí no. Hay un gran trabajo de formación. Vale, eso lo he dicho, poca experiencia en gestión de la garantía de calidad. Es muy importante, y esto en Europa ayudó muchísimo, el que las agencias de calidad, las agencias de garantía de la calidad y todas las instituciones de garantía de la calidad de Europa no existen sin estudiantes. Los estudiantes son piezas clave de todos los procesos de garantía de la calidad en Europa. El ECAR, que es el gran registro de agencias de calidad, títulos y demás, la vicepresidencia durante muchos años la ha tenido un estudiante y ahora tiene la tesorería. Un miembro de la European Student Union. Eso ha traído como consecuencia todo lo que comento. Si nosotros tenemos, en la época que yo era representante estudiantil, yo fui patrono de ANECA en la última etapa de Rafa y después con Miguel. Y claro, tú de repente te convocas a una reunión en la que tú eres patrono de un órgano de 15, 20 personas que preside el ministro, joder, te prepara los papeles y te prepara las cosas. Y más si tienes una guerra con el ministro y no quedas en ridículo delante de él. Pues eso trae como consecuencia una formación que no existe allí y hay que cubrir el gap. Y esta formación sí nos la ha traído como de enseñanza del proceso europeo. Debe ser una formación por pares, autogestionada por las propias organizaciones estudiantiles. Esto fue lo que hicimos. Yo llegué a la presidencia de la Organización Nacional en 2014 y recuperamos una idea que se había abandonado. Había una cosa que se celebraba aquí en la UIMP, en la Menéndez Pelayo, lo inauguró el anterior ministro, Gabilondo, que era la Escuela de Participación Estudiantil, que era algo muy parecido a lo que estamos celebrando hoy, de temas puntuales. Nosotros, ¿qué hacemos en 2014? Recuperar esa idea de la Escuela de Participación Estudiantil y convertirla en una institución de formación constante y continua del movimiento estudiantil. Técnica, sobre 3 patas: habilidades personales, soft skills, garantía de la calidad y política universitaria. Y a lo largo de los 2 años y medio de mi mandato, si no recuerdo mal, estaba hablando con la responsable de formación de mi equipo de aquella época, si no recuerdo mal, fueron 77 formaciones hicimos. En universidades, en facultades, en la Organización Nacional. ¿Qué pasa? Que llegó un momento en que tenemos gente muy formada, muy preparada, que a su vez formaba a sus propios representantes de sus facultades, de sus universidades. Nosotros íbamos a formar, por ejemplo, a la Politécnica de Valencia, y los representantes, que eran 20 a lo mejor formados de la Politécnica de Valencia, estaban durante un año formando a los 100 y pico representantes que tenga la Politécnica de Valencia. Esa formación por pares permite aportar, y entiéndaseme bien lo que voy a decir, aportar un cierto carácter ideológico, en el sentido de que no ideología de partidos, pero sí es verdad, y esto la verdad que lo he defendido siempre, la representación estudiantil es una acción política, es una participación y acción política
que se puede hacer sin formar parte de ningún partido político. Yo fui elegido presidente de la Asamblea Nacional de Estudiantes, mi ideología obviamente la conocía toda la Asamblea General, pero por unanimidad con gente de mi asamblea, del PSOE, del Partido Popular, del Partido Comunista, porque tienes que construir una ideología común, que es la defensa de la universidad pública, etcétera, etcétera. Y que lo puedas hacer internamente entre estudiantes, entre propios compañeros de representación estudiantil, genera una gran unidad, una gran cohesión en el movimiento estudiantil, que es muy importante de cara a los momentos complicados que pueden vivir las organizaciones estudiantiles. Ayuda a generar cohesión. También es verdad que esto no se puede hacer sin apoyo institucional. La foto esa de abajo a la izquierda, que iba a poner otra, eso fue el encuentro de representantes de estudiantes que montamos en mi mandato en la Universidad de Elche, con 160, 150 representantes de estudiantes, y contamos, a pesar de todo, teníamos nuestras luchas, pero el Ministerio nos apoyó en ese evento, le pedimos ayuda económica y nos ayudó a financiar eso, también las universidades, etcétera, etcétera, porque si no, no sale. Y es otra cosa que también hay que tener en cuenta, que hay que buscar de qué manera, pero el movimiento estudiantil, la lucha estudiantil y la representación estudiantil sin recursos no es posible. No se puede hacer. En cuanto a movilidad académica, solo 4 ideas básicas. Los principales problemas que puede haber en movilidad académica en Iberoamérica, y también les digo que los tenemos en parte en el espacio europeo, son, por un lado, ya lo hemos hablado, la seguridad académica, el tener un learning agreement confiable y seguro que permita a un estudiante arriesgar un año de irse un año de su vida a América Latina sin arriesgar nada, sino sabiendo que va a tener una convalidación, que esa es la gran fuerza del Erasmus. Una necesidad de financiación estructural regional que no dependa, lo decía ayer también, que no dependa de las voluntades políticas de cada gobierno o de financiadores privados, sino que haya un gran fondo regional, económico, como pasa en Europa. Erasmus Plus tiene una financiación nacional complementaria, pero la gran financiación del proyecto Erasmus es una financiación europea. La problemática que he llamado migratoria, esto no suele salir en estos debates y es muy importante, y es la complejidad burocrática de los visados. O sea, nuestra gran ventaja en Erasmus es que yo con mi DNI me voy a casi toda Europa sin hacer nada. Sin embargo, América Latina tienes pues, que pedir en algunos países visados, pagar en algunos casos costes de los visados, los seguros sanitarios, los aspectos burocráticos, todo eso en su conjunto son un tapón enorme para que estudiantes lleguen a dar el paso de viajar a América Latina y supongo que de América Latina aquí. Entonces ya no solo una cuestión económica, no es una cuestión de seguridad académica, también es una cuestión de que hay que arreglar la burocracia migratoria para poder viajar. No sé, no soy experto, soy de ciencia del deporte, imagínense lo que sé de leyes, no tengo ni idea de cómo se puede resolver esto, pero sí habría que buscar alguna manera en la cual haya algún tipo de proceso para migraciones educativas de estancias concretas, donde todo sea mucho más fácil, donde pueda haber un seguro asociado a tu estancia, un seguro sanitario asociado a tu estancia, porque este es el principal problema que hay para viajar a América Latina. Los programas académicos conjuntos, que lo hablamos ayer, como una nueva tendencia de internacionalización, y sobre todo tener claro para qué internacionalizamos. La internacionalización siempre tiene que tener como objetivo principal el retorno del estudiante que se va, porque si hay apoyo público, fondos públicos para que un estudiante o una estudiante viaje al extranjero a formarse, es para que traiga consigo todo ese enriquecimiento internacionalizador para mejorar el tejido productivo de su estado. Si los estudiantes se quedan fuera, ya sea porque no hay trabajo en su país o porque simplemente se quieren quedar, es pérdida de recursos y es pérdida de sentido de todo el proceso. Solo esto no voy a entrar demasiado. Hay una frase, yo antes de estudiar ciencia del deporte estudié magisterio, entonces Paulo Freire es una suerte de Dios para los que somos educadores, y hay una frase que siempre me encantó. No se queden con la parte neoliberal del discurso, antineoliberal del discurso. Tal es la concepción bancaria de la educación que el único margen de acción que se ofrece a los educandos es el de recibir los depósitos, guardarlos y archivarlos. Hay una corriente pedagógica arrasadora que en Europa, esta fue la última victoria que viví como representante estudiantil, que fue la conferencia ministerial de Yerevan, que apareció conseguimos que entrara en los criterios y directrices de garantía de la calidad, aunque todavía queda muchísimo para que en España se cumpla como se debería cumplir, que es la idea del aprendizaje centrado en el estudiante y construir una educación donde el estudiante no sea un sujeto pasivo, sino que el estudiante sea un sujeto activo. Como no voy a entrar demasiado, porque tampoco da el caso, pero es que me encanta este tema, creo que es fundamental para todos los problemas de empleabilidad, de fake news, etcétera, etcétera, etcétera. Todo nace aquí.
en el sentido de que no entiendo cómo nos sorprende que la gente se crea las noticias falsas cuando un estudiante normal de un país, de nuestro país concretamente, de España y de muchos otros, se dedica desde los 6 añitos hasta los 22, 23, 24 a consumir información sin ponerlo en duda jamás. Y después nos ponemos en duda de por qué no comprueban la información, si no le hemos enseñado a hacer otra cosa. Entonces, pongo esa publicación, que es de un proyecto que hicimos en la European Student Union de aprendizaje centrado en estudiantes. Es muy chulo, son 3 publicaciones diferentes, que a quien le interese es la caña, la verdad, está muy, muy bien. Y como ideas finales de por dónde empezar, por ser un poco proactivo a todo esto, un buen inicio puede ser el crear proyectos, desarrollar proyectos de estudios que sean financiados, ya sea por los propios gobiernos, con gobiernos o fondos incluso estructurales de Erasmus+, etcétera, etcétera, exigentes y relevantes. ¿Por qué digo exigentes? Porque una de las razones por las que las organizaciones estudiantiles nacionales de Europa crecen es la participación en estos proyectos. En el sentido de que cuando yo entré de presidente y me encontré un proyecto que teníamos en marcha, que era sobre empleabilidad, el nivel de exigencia al que te somete la Comisión Europea en cuanto a cumplimiento de los trabajo, eventos, financiación, ¿cómo se dice? Dación de cuentas, accountability de todo esto, te hace ser mejor institución y te hace ser mejor organización. Y relevantes en cuanto a que todos esos proyectos que se han hecho han traído consecuencias en el espacio europeo de educación superior. Entonces, si en el espacio iberoamericano fuéramos capaces también de buscar la manera de crear proyectos con organizaciones nacionales de estudiantes, entre ellas mismas, con alguna conferencia de rectores, alguna agencia de calidad, para un fin concreto, estructural, del futuro espacio iberoamericano del conocimiento, eso va a ayudar a el soporte y establecimiento, a cumplir muchas ideas que hemos dicho en esta presentación, a que conozcan la parte técnica del espacio, a que se sientan valorados, a que se sientan parte del proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Y como output, también trae que esos conocimientos que obtienen de hacer estos estudios crean redes de formación entre iguales dentro de la estructura de los movimientos estudiantiles nacionales. Hay que empezar a hacerles formar parte o a invitarles a formar parte de las reuniones de trabajo y jornadas de trabajo como iguales a organizaciones nacionales de estudiantes, representantes de organizaciones nacionales de estudiantes que estén en reuniones como esta o reuniones a lo mejor más políticas y menos técnicas, a lo mejor más estratégicas, pero tienen que empezar a formar parte de ello, que se sientan que son valorados como iguales y eso les va a dar mucha más confiabilidad de cara al proceso que si después venimos a venderles todo de golpe y esto es lo que hay para vosotros. Y por último, un reconocimiento explícito simplemente en nuestra forma de actuar de que reconocemos a estas organizaciones estudiantiles como agentes activos del proceso. No es hacerles un papel ni hacer una declaración institucional, simplemente por nuestra forma de comportarnos. El reunirnos con ellos, el invitarles a hacer proyectos, este tipo de cosas son mucho más importantes que decirles, sois la hostia para nosotros, hacerles parte de esto. Y nada más, he ido todo lo rápido que he podido, encima soy canario, tiene que haber sido un drama. Hombre, mi Paraninfo maravilloso. La propongo como capital del espacio iberoamericano de conocimiento. Bueno, y nada más, que muchas gracias.